Afirma el presidente de Venezuela que la doctrina de seguridad de Milei viene de los manuales represivos de Israel y Estados Unidos. La periodista feminista Luciana Pecker se autoexilia de Argentina. Dice que sufrió amenazas que ponen en riesgo su vida. Reportan que Milei anulará todas las contrataciones de empleados públicos de este año. Cada día hay más tensión a 13 días de que Milei asumió la presidencia argentina. Y lo que pasa en América Latina nos da una idea de todo lo que ocurre con toda esta estrategia de control global. La Corte Suprema de Perú, por ejemplo, deja sin efecto la reducción de penas a violadores bajo la presión social. Y hay, desde luego, en Venezuela una atención muy especial en virtud de una decisión que se tomó en Estados Unidos y que obviamente está dando mucho de qué hablar en el continente americano. Y es que tiene que ver justamente con un personaje que cobró relevancia y revelan las condiciones del perdón presidencial que Biden otorgó al diplomático venezolano Alex Saab. La doctrina de Estados Unidos que va recorriendo todo el planeta. Milei, punta del iceberg de un plan de control global. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy sábado 23 de diciembre del 2023. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 12 del día con un minuto, 12 con uno. Ojalá nos puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darnos su punto de vista, su opinión es importante y sobre todo que nos ayuden a compartir la información y darle un like, un me gusta al video. Vamos a empezar con esto, amigas y amigos. Vamos a dar un contexto de lo más significativo que también en este momento se está viviendo en países de América Latina. Y desde luego que vamos a estar dándole seguimiento al tema de Ucrania y al tema de Israel, que resulta muy interesante, ¿no? Cómo ha perdido también importancia, relevancia en el contexto internacional, cómo los medios occidentales poco a poco van quitando la atención de estos dos conflictos, el de Ucrania y el de el Medio Oriente, de este conflicto entre Hamas y pues esta nación Israel. Y en todo esto no podemos, la verdad, dejar de atender también, de informar lo que está ocurriendo en países de América Latina, porque nos da un contexto que tiene que ver justamente con todo esto del control hegemónico, el control global. Escuchen esto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que la doctrina de seguridad de Milei, el presidente de Argentina, el recién estrenado presidente de Argentina, viene de los manuales represivos de Israel y Estados Unidos, la doctrina de seguridad de Milei. El presidente señaló que en Latinoamérica los países deben apostar a tener sus propios modelos de actuación policial, como el que ha logrado crear Venezuela. El presidente venezolano advirtió que el llamado protocolo antipiquetes en Argentina, puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei, es una doctrina de seguridad que ha importado el ultraderechista con base en los manuales represivos que implementan Israel y Estados Unidos. La doctrina de la policía de Venezuela es hecha por venezolanos, no como en otros países, como en la Argentina de Javier Milei, en que la doctrina de seguridad es una doctrina traída de los manuales represivos de Israel, de Estados Unidos, expresó Maduro. El presidente venezolano agregó que estos protocolos de actuación policial, como el impuesto por Milei, son creados para reprimir y acabar al pueblo, para someter al pueblo a los paquetes neoliberales, para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos, como está pasando hoy en Argentina. Entre tanto, Maduro resaltó que en Venezuela la actuación policial es regida por un modelo humanista diseñado por venezolanos y para los venezolanos, que además cuenta con varios vértices que explican en detalle a la población cómo debe actuar un agente ante una situación irregular. Nunca un policía puede dañar al pueblo, resaltó Maduro, al comentar que Venezuela posee una doctrina por la que su gente se debe sentir orgullosa. Colonia, más nunca; subordinados al imperio, más nunca; rebeldes e independientes por siempre. Tenemos que ser libres, soberanos, independientes, rebeldes de verdad, dijo. En tal sentido, indicó que las policías latinoamericanas deben trabajar en crear su propia doctrina de seguridad,
su propia doctrina policial y no copiar los manuales que le dictan desde Washington en inglés. Desde que Milei asumió la presidencia en Argentina el pasado 10 de diciembre, su gobierno ha ordenado una serie de medidas de seguridad que, de acuerdo con organizaciones sociales, sindicales y humanitarias, son violatorias al derecho de la protesta y promueven la brutalidad de las fuerzas del orden. En torno a estas medidas, las autoridades de seguridad de Milei han apostado por cobrar a los manifestantes los costos de los operativos de control policial, quitando beneficios económicos de planes sociales a las personas que participen en las protestas antigubernamentales. Además, la actuación de los agentes ordena específicamente evitar a toda costa los cortes de vías, lo que acarrea mayor violencia en las acciones represivas, como ya se han visto durante la última semana en las manifestaciones registradas en Argentina contra las medidas económicas y reformas decretadas por Milei. Y bueno, algo que no podemos nosotros, la verdad, dejar pasar por alto es que también ahí en Argentina reportan que Milei anulará todas las contrataciones de empleados públicos este año. La norma comprenderá las contrataciones que incluyen el próximo 31 de diciembre, aunque habrá excepciones. El presidente argentino, Javier Milei, firmará esta disposición para no renovar las contrataciones de empleados públicos que se hayan efectuado este 2023, según adelantó la agencia de noticias argentinas, que tuvo acceso al borrador de la medida. La norma comprenderá las contrataciones realizadas en el marco de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que se hayan hecho durante este año y de toda otra modalidad de contratación que incluya el próximo 31 de diciembre. Que concluya el próximo 31 de diciembre. Entre tanto, la medida no afecta al personal que haya desempeñado funciones en el sector público antes del pasado 1 de enero, pero haya cambiado su modalidad de contratación este año. También quedan excluidos aquellos empleados que el titular de cada jurisdicción considere indispensables para el funcionamiento de la división. De acuerdo con la agencia, la administración del gobierno federal dispone de casi 500,000 empleados. No obstante, si se consideran los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de universidades y organismos autónomos, esta cifra se eleva casi a 4 millones. El polémico decreto de necesidad y urgencia también implica una serie de reformas en materia laboral que ya han sido rechazadas por las organizaciones sindicales. Una de ellas autoriza a las empresas a realizar despidos discriminatorios por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial mediante el pago de una indemnización. Se trata del artículo 245 bis de la Ley del Contrato de Trabajo número 20.744, que fue incorporado por medio del decreto de necesidad y urgencia presentado por Milei. El mencionado artículo establece un agravamiento de indemnización de 50% en caso de despido motivado por un acto discriminatorio. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta 100% siempre que quien convoque la causal pueda probar el caso de la justicia laboral. Bueno, ahí está, ¿no? La forma tan confrontativa en la que el presidente de Argentina pues ha decidido tomar acción a solo 13 días de asumir el poder. Y bueno, esta es otra vertiente. La periodista feminista Luciana Pecker se autoexilia de Argentina. Dice que teme por su vida. La comunicadora y activista denunció el recrudecimiento de ataques bajo el gobierno de Javier Milei. Tras la victoria del libertario Javier Milei, la periodista y escritora argentina Luciana Pecker anunció que se autoexiliará en el extranjero tras denunciar las crecientes advertencias contra su vida. Me voy porque durante todo el año hablamos de que estaba pues bajo amenaza por el trabajo, por denuncias que hizo en el tema de abusos sexuales, explicó en Radio con Voz, una de las referentes más conocidas del influyente movimiento feminista de América Latina. También explicó que se va por un tiempo indeterminado y con protección de organizaciones de derechos humanos para poder seguir escribiendo desde otro país.
A juicio de la periodista, desde el triunfo de Milei recrudecido, desde el triunfo de Milei ha recrudecido un clima de fuerte hostilidad contra las mujeres. Así lo dijo, ¿eh? Hay amenazas, les fui contando que provenían de personas que tienen dirección en el edificio de la Fuerza Aérea. Es una situación que no para de crecer. Haces un posteo y te ponen directamente sticker de armas disparando. Becker enumeró las desventajas que actualmente tienen para ejercer en Argentina las periodistas feministas. Es un momento de mucha presión y censura. Perdemos espacios en los medios públicos y en los privados. Cuesta mucho escribir con la palabra falsa de esta época, que es la palabra libertad, que es lo que falta, dijo. No hay condiciones que garanticen hoy ni la vida ni la libertad, mucho menos la libertad de expresión y mucho menos de las mujeres. Es una Argentina que está cada vez más machista. La autora responsabilizó de las agresiones al movimiento de mujeres, no solo a este gobierno, sino a su predecesor. Parte de su estrategia fue decir que el feminismo no vende, lo cual agranda la validez de la ultraderecha. Es parte de la violencia, de la violencia política de hoy. Si es responsabilidad del gobierno de esa idea de la campaña de demonizar al feminismo, que nos expone mucho más. Así es como lo dijo, los medios tradicionales o corporativos también tienen mucha responsabilidad, ya que se sumaron a la campaña para reforzar la idea de que las mujeres que pelearon y lograron derechos se convirtieron en un factor que alejó a votantes, a lo que a su vez envalentonó al nuevo gobierno, cuyos integrantes están abiertamente en contra de los feminismos. Pues ahí está, ¿no? Terrible la situación que expone. Ahora bien, amigas y amigos, escuchen también otro de los escenarios que vale la pena comentar de lo que está ocurriendo en América Latina. La Corte Suprema de Perú deja sin efecto la reducción de penas a violadores bajo la presión social. La decisión previa del tribunal generó una gran polémica porque, entre otras cosas, obligaba a la víctima a vivir con su agresor. La Corte Suprema de Perú ha dejado sin efecto la resolución aprobada en su último plenario, que reducía las penas de los agresores sexuales en casos especiales, lo que provocó un fuerte rechazo en la sociedad. Los integrantes del 12º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema, en aras de valorar ampliamente los puntos de cuestionamiento, acordaron dejar sin efecto los fundamentos 50 y 51 del Acuerdo Plenario 1 2023 diagonal SIJ 116, es lo que comunicó el tribunal en su cuenta de X. La decisión estará vigente hasta que se examine ponderadamente en un próximo pleno jurisdiccional la necesidad o no de la inclusión de los puntos en cuestión, con el aporte de las opiniones de la comunidad jurídica y nacional, y siempre tomando en cuenta el interés superior de los menores de edad. La polémica resolución de la Corte Suprema aprobó la reducción de la pena de un agresor sexual que tenga con su víctima un hijo producto de una violación y que demuestre ser la única persona a cargo de su manutención y sea suficientemente acreditado para la manutención del niño. La disminución de la pena para aquellos que cumplen las condiciones estipuladas sería de hasta un cuarto de la condena. Por ejemplo, si fuese de 20 años, quedará cortada a 15 años. Estos criterios, aprobados por 14 de 15 jueces de la Corte Suprema, han generado gran controversia porque de hecho obliga a la víctima a vivir con su violador. Terrible situación. La ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, en declaraciones a la prensa local, rechazó toda posibilidad de impunidad. Ningún criminal, ningún delincuente que esté condenado por violencia contra las mujeres debe ameritar la reducción de su pena. De ninguna manera el mensaje es adverso. Tolentino indicó que desde su cartera tratan de cambiar esta sociedad al tiempo que consideró alentadora para los violadores esta normativa. Hago un llamado al sistema de justicia. Nos quitan las ganas. Debe ser aclarado para que no genere confusión. Pues ahí está, ¿no? Y finalmente, revelan condiciones del perdón presidencial que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorgó al diplomático venezolano Alex Saab. Biden o cualquier futuro presidente estadounidense podría dejar sin efecto la orden de clemencia alegando violación de las condiciones establecidas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en su portal oficial el documento de perdón presidencial que otorgó el mandatario Joe Biden
al diplomático venezolano Alex Saab. Se precisa allí que si bien el indulto es absoluto, puede ser revocado total o parcialmente, tanto por Biden como por cualquier futuro mandatario estadounidense, si el beneficiario incumple, en este caso, si el beneficiado incumple alguna de las condiciones impuestas por Washington. El texto se establece que en adelante, una vez que entre en vigor el perdón, fechado el pasado 15 de diciembre, Saab permanecerá fuera de los límites de Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y no cometerá ningún delito adicional contra Estados Unidos o en violación de la ley de Estados Unidos. Pese a lo expresado por la Casa Blanca sobre la comisión de nuevos delitos, tanto el diplomático como el gobierno de Venezuela han subrayado que en más de 3 años ni las autoridades caboverdianas ni las estadounidenses pudieron comprobar los cargos de lavado de activos que pretendían imputarle. Del mismo modo, en el citado documento se advierte que SAP renunciará y liberará todos y cada uno de los reclamos, demandas, derechos y causas de acción de cualquier tipo y naturaleza contra los Estados Unidos, sus agentes, servidores y empleados, una disposición que se extiende a cualquier eventual reclamo de fondos, propiedades ya incautados o sujetos a decomiso en Estados Unidos y relacionados con los delitos cubiertos por la clemencia. Finalmente, se le prohíbe recibir beneficios financieros derivados de cualquier libro, película u otra publicación o producción en cualquier formato o medio sobre su situación. Pues ahí están. Las autoridades venezolanas y el propio SAP denunciaron que durante su presidio en Cabo Verde fue sometido a torturas y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos que incluyeron ahogamiento, golpes y patadas. Pues ahí está. Saab arribó a Venezuela en la tarde del 20 de diciembre tras haber permanecido más de 3 años encarcelado irregularmente. Su liberación se produjo como parte de un canje de prisioneros acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Así es como está este panorama. Pues ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión desde luego es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.